una exalumna de la Escuela de Gestión de Recursos Humanos, antes se llamaba o se denominaba Relaciones Industriales. Evelyn Camacho, gerente de Recursos Humanos de INDECOP. Ella va a tener hoy día la oportunidad de dirigirse a ustedes y, por favor, presten toda la atención. El mundo de los recursos humanos, un mundo vigente, un mundo realmente que le apasiona y, sobre todo, hoy está, digamos, en boca de todos, porque es el elemento, el talento humano el que está, digamos, siendo de prioridad para las organizaciones. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar al profesor Lozano para que pueda dar mayor información sobre nuestro expositor. Bien, en primer lugar queríamos dar la bienvenida a la magíster Evelyn Rosario Camacho Lagunarcino. Ella es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad de San Martín de Porres, máster en Dirección Estratégica del Factor Humano, otorgado por la Escuela de Organización Industrial de España, en convenio con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, diploma en Dirección Estratégica del Factor Humano, Convención y Consultoría para el Desarrollo Organizacional, otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, diplomado en Derecho y Gestión de Empleo Público, otorgado por la Universidad de Piura, egresada del programa de gestión de cambio dirigido a gestores de las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Cuenta con experiencia en gestión de recursos humanos en el sector público y privado como una consultora de recursos humanos en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, capacitando a nivel nacional a diversas entidades del sector público en los subsistemas administrativos del Servicio Civil. Es docente en la Escuela Nacional de Servicio Civil, ENAP SERVIR, donde capacita a funcionarios del sector público en temas de gestión estratégica del potencial humano. Asimismo, es docente de la Escuela de Posgrado y de la Facultad de Administración de la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. El tema de la exposición va a ser empleabilidad personal. Por favor, la recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, muchísimas gracias. En verdad para mí es la primera vez que estoy aquí de regreso en la Universidad de San Martín. Como ya habrán podido escuchar de tanto que han hablado de mí, he tenido y tengo la oportunidad de estar en otras universidades como docente, como expositora, pero es la primera vez que estoy acá de regreso en la Universidad de San Martín. Hasta me perdí cuando llegué, porque la antigua facultad, que se llamaba Relaciones Industriales, no quedaba aquí, quedaba al costado de la Universidad de Lima. Y ya el último año y medio nos mudamos todos aquí. Y de hecho la universidad ha cambiado muchísimo para bien, ¿no? Está mucho más linda, más bonita, pero estoy súper contenta. Y de dirigirme a ustedes también, que son alumnos de la Universidad de San Martín, que es donde yo estudié, y me siento feliz y orgullosa de ser mi alma mater. Bueno, sé que no solamente están aquí estudiantes de la carrera de Recursos Humanos, ¿no? Tenemos de la Facultad de Negocios de diversas carreras, y el tema que yo les voy a comentar esta mañana no tiene solamente que ver con recursos humanos o con aquellos que trabajan en recursos humanos. El tema es empleabilidad personal y eso nos compete a todos. Desde ahora, desde que somos estudiantes hasta que empezamos a practicar, hasta que empezamos a trabajar, hasta el final de nuestras vidas siempre vamos a hablar de empleabilidad y es importante saber de qué se trata y cómo desarrollarla. A ver, quiero mostrarles un video primero. Vamos a... El audio funciona, ¿no? What's your management style? Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn, I think. Can you give me one reason why I should hire you? Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job or an interview, Eat a brunch. you look good, you feel good.
And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Here's a welcome. Very much. Thank you. So you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, can you say that? Say what it is. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in a position? Last time this happened was at a disco. The disco there? Fire and passion or code and calculator? I would say code and calculator Wrong because answer. fire and passion. Other people get infected by mine, you said so. You think I'm getting infected right now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing answer. Can you help us, please? Peter, can you help us, please? We have a camp here. Sir. A ver, ¿qué podemos comentar del video? Bueno, una entrevista de selección regular y la que conocemos normalmente, de hecho, no tiene estas características, pero sí existen este tipo de entrevistas, ¿sí? Entrevistas basadas en competencias o entrevistas por comportamientos conductuales. Se llama, pero finalmente, ¿ustedes qué es lo que creen que se buscaba acá de la persona que se estaba seleccionando? La actitud a diferentes escenarios. Actitud en diferentes escenarios, perfecto. ¿Qué más? Que sea proactivo. Proactivo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más buscábamos aquí? Trabajo bajo presión. Muy bien. Buscábamos que la persona que vaya a conseguir el trabajo, además de tener esos conocimientos que obviamente siempre necesitamos para que hagan bien el trabajo, tenga la actitud, las competencias, las ganas, el trabajar bajo presión y que se evidencie en la entrevista. ¿Qué pasaba? La persona que entrevistaba se desmayó, ¿no? Y así medio desmayado le preguntaba cuánto quería ganar. Vieron que había una chica que no sabía qué decir, se rascaba la cara y decía, respondo, no respondo, estará bien, estará mal. Pero finalmente, lo que tenemos que rescatar del video, si es que vamos a hablar de empleabilidad, es que nosotros mismos tenemos que marcar la diferencia entre los demás. Vieron que el chico que finalmente ganó el puesto, bueno, se le grabó todo el proceso de selección igual que a las otras personas y el resto de trabajadores votaron, ¿no? Viendo los videos, por cuál era la persona que de repente se asemejaba más a las características de la cultura que forma parte, de lo que forman parte de Heineken. Y finalmente ganó Gay. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir de qué es empleabilidad? ¿Qué piensan ustedes que es empleabilidad? Antes de empezar, ¿sí? Quisiera saber qué percepción tienen ustedes o qué idea tienen de lo que es empleabilidad. ¿Qué es empleabilidad? Todo vale, toda idea vale, porque recién estamos empezando, así que... ¿Qué es empleabilidad para ustedes?
La capacidad de adaptarse a un puesto de trabajo. ¿Ya? Sí, forma parte de... ¿Qué más? Bueno, empecemos entonces con que tenemos una idea que es la capacidad de adaptarse a un puesto de trabajo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a decir que es la capacidad, hasta ahí vamos bien, de una persona de acceder a un puesto de trabajo. ¿Sí? Tiene la capacidad de poder conseguir el puesto de trabajo. Pero ojo, no solamente eso, también tiene la capacidad de mantenerse en el puesto de trabajo, que regularmente es lo más complicado, ¿sí? Ya quienes practican o cuando practican y trabajan posteriormente, de hecho es sumamente complicado conseguir un puesto de trabajo por toda la demanda que existe en el mercado y todas las personas que compiten para un puesto. Pero así también de importante es mantener el puesto de trabajo. Pero ojo, no solamente empleabilidad es conseguir un puesto, mantenerse en él, sino también es reorientarse profesionalmente en otro. Ser empleable es también tener esa capacidad para que si en algún momento ya no cuentas con el trabajo por algún motivo, porque renunciaste, porque hubo una reestructuración o por cualquier otro motivo, tengas esa capacidad de nuevamente reinventarte y poder buscar nuevas oportunidades laborales, ¿sí? Entonces, ser empleable no significa que solamente ya consigas tu puesto de trabajo y vayas a estar en tu zona de confort, como se dice, o tranquilo en él, haciendo para lo que te contrataron, sino es siempre buscar ser mejor. ¿Para qué? Si en algún momento ya no estás en ese puesto de trabajo, tú seas aquel que busquen los demás para que te puedan contratar. ¿Sí? Vamos a seguir hablando de eso. Vamos a hablar de cómo influye la realidad mundial en este mundo laboral de hoy en día. A ver, acá tenemos diversas imágenes. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué cambios han habido en el mercado laboral a través del tiempo? ¿Qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, la tecnología, ¿verdad? De hecho, hasta cuando yo estudiaba acá, el celular era como que muy poquitas personas lo tenían, ¿no? La computadora también, incluso cuando yo empecé a practicar el primer día, me dijeron, ya debe eliminar las planillas, y yo el Excel lo había escuchado, ¿no? Ahí ya tuve que aprender y estudiar aparte, pero digamos, cambios generales en el mercado laboral a través del tiempo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué cambios ustedes han escuchado? ¿Qué cambios ven? ¿Han escuchado ahora el tema de equidad de género, por ejemplo? ¿Sí? ¿No? El empoderamiento de la mujer. De repente antes, bastante tiempo atrás, la mujer no podía trabajar. Después, poco a poco, empezó a ganar terreno y hoy en día las mujeres inclusive lideran muchas empresas o forman parte de las primeras líneas de dirección de muchas empresas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otros cambios podemos ver aquí? ¿Qué pasa con el incremento de la tecnología? ¿Qué pasa con las personas que trabajan o que trabajaban, ¿no? Por ejemplo, en un área de producción? Existe reducción también de mano de obra, ¿verdad? Entonces esos son algunos cambios que vienen sucediendo y que no podemos nosotros ser ciegos o ajenos a que sucede. Entonces, ¿qué retos afrontan las empresas? Las empresas se preguntan, ¿contaremos con los profesionales que realmente necesitamos? ¿No? ¿Realmente tendremos aquellos que necesitamos para hacer todo lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las expectativas de los profesionales también? Porque, ojo, ahora las personas que trabajan en las empresas también exigen desarrollarse, exigen capacitarse y obviamente la empresa también se beneficia con eso. ¿Y cuál será la implicancia tecnológica en el trabajo? ¿No? La tecnología va a afectar para bien, para mal. ¿Cómo hago con las personas que se puedan ver afectadas por el ingreso de una nueva tecnología? Entonces, todas esas son las preocupaciones que tienen que afrontar las empresas el día de hoy. ¿Y qué retos afrontan los postulantes? Y de repente ustedes ya lo están viviendo también. Cantidad numerosa de personas en búsqueda del mismo empleo. ¿Cuántos de aquí ya practican? Levanten la manito. ¿Todavía no practican? ¿Trabajan? Ya. Okay. Entonces, las personas que trabajan, de hecho, pueden entender un poco más el tema de muchas personas buscando un mismo puesto de trabajo. ¿Cuántas veces hemos nosotros ido súper emocionados a una entrevista pensando que ya nosotros vamos a ganar ese puesto y realmente no lo hemos ganado? Entonces nos damos cuenta que en verdad el mercado tiene mucha gente que busca oportunidades laborales. Entonces eso nos implica que nosotros siempre vayamos desarrollando diversas capacidades, no solamente conocimientos, que es sumamente importante,
Ahora el mercado nos exige otro tipo de capacidades o competencias que son el desarrollo de habilidades personales. Obviamente el mercado es sumamente competitivo y personas con la misma preparación. ¿Qué pasa si me piden, por ejemplo, un analista de marketing? Obviamente casi todas las universidades dictan esa carrera, ¿verdad? Entonces, si yo estudio marketing, ¿cómo me debería preocupar yo para marcar una diferencia cuando vaya a buscar un puesto de trabajo o una oportunidad laboral? ¿Cómo? Habilidades blandas, como por ejemplo, ¿cuáles? Responsabilidad, respeto. Esos son valores, ¿no? Como empatía, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué tipo de habilidades blandas conocen? Empatía, ¿qué más? ¿Cómo? Innovación y creatividad no es algo que ahora muchos exigen. El trabajo que tú haces lo puede hacer también el resto, pero tú tienes que marcar esa diferencia con la innovación, con la creatividad y siempre dejando tu huellita, ¿no? Como se dice, de repente uno está en el trabajo hasta hoy, hasta mañana, hasta pasado, en verdad, uno no tiene el puesto comprado, pero sí la huella que uno vaya a dejar es algo que el resto no lo va a olvidar, ¿no? Entonces pasamos de la era del empleo a la era de la empleabilidad. ¿Qué significa que pasamos de la era del empleo a la era de la empleabilidad? El mundo cambia, como hemos visto, y así también cambia la vida laboral, las oportunidades laborales, el mundo laboral. Esto debido a los modelos económicos y la propia economía local y mundial llamada globalización, que todos ya hemos escuchado en algún momento. Entonces, en la actualidad se vuelve mucho más importante y obligatorio el hecho de ser empleable, que en realidad el propio puesto de trabajo o el empleo que tengas, ¿sí? De repente ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes pensaría ingresar a una empresa y jubilarse ahí? Levanten la mano. No va a ser juzgado, ¿ah? No estaría mal. ¿Quiénes pensarían ingresar a una empresa y jubilarse ahí? ¿A quiénes les gustaría de repente estar un promedio de 2, 3 años en una empresa y después ir conduciendo otras? Ya, casi todos, la mayoría. Entonces, en realidad, por eso pasamos de la era del empleo, donde de repente los papás, los abuelos, tenemos que ingresar a una empresa y irse a jubilar, y de repente el papá o la mamá ingresó ahí, también era como que una herencia el puesto de trabajo, ¿no? En cambio ahora, en verdad, uno puede trabajar 2, 3 años en promedio y va enriqueciéndose también conociendo otras realidades laborales. Por eso es que decimos que pasamos de la era del empleo a la era de la empleabilidad. Y la fórmula sencilla que existe para el tema de la empleabilidad es la competencia laboral que nosotros tengamos, que implica competencias técnicas y habilidades o competencias blandas, te va a hacer una persona empleable, ¿sí? Vamos a seguir hablando de esto. ¿Cómo ser empleables entonces? Ser empleable es importante para ambas partes, para la persona que trabaja y para la misma empresa. ¿Por qué? Un trabajador será más empleable cuanto más haya mejorado sus competencias y preparado para poder desarrollar todo su potencial en el puesto de trabajo, ¿sí? Cada vez que realice esta preparación, tanto en competencias técnicas o blandas, va a seguir desarrollando todo el potencial y va a marcar su diferencia. Y a su vez la empresa necesita personal entrenado, y mientras más capacite y desarrolle su personal, incrementará su empleabilidad, y también la empresa generará resultados positivos, porque obviamente mientras más personas empleables tenga, va a tener mejores resultados. A ver, ¿qué tienen en común estas personas? Yo creo que todos lo conocen, ¿no? ¿Quién es él? Gastón, ¿quién más? Sofía Mulanovich, Pablo Guerrero, Roger Federer, Vania Macías, Will Smith. A ver, ¿qué tienen en común estas personas? Son personas. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común? A ver, tenemos deportistas, tenemos chefs, tenemos bailarina, tenemos un actor. ¿Qué tienen en común esas personas? Porque, de hecho, yo no sé si Will Smith cocinará también como Gastón. O si Vania jugará fútbol o ¿cómo se dice? Surfeará como Sofía Mulanovich, no sé. Pero ¿qué tienen en común todos ellos? Tienen un talento, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Ustedes creen que ellos son empleables? ¿Por qué? Porque siempre desarrollan su potencial, ¿verdad?
Y obviamente, por ejemplo, hablando de Gastón, claro, él hace muchos años ya fue reconocido, ¿no? Él hace muchísimos años ya tuvo un premio, fue reconocido con su restaurante Astrid y Gastón. Pero ¿qué ha pasado con todos los años que han venido pasando después de su premiación? ¿Qué ha hecho Gastón? Se quedó con su restaurante Astrid y Gastón y punto, y se sentó y dijo, ya me premiaron, ya soy lo máximo, nadie cocina mejor que yo. No, ¿verdad? Porque ¿qué hubiera pasado si él se hubiera quedado con su premio y se hubiera quedado solamente con su restaurante así súper feliz por el premio? ¿Qué hubiera pasado? Salían más, ¿verdad? Salía la competencia. Y la competencia hubiera seguido desarrollando y desarrollando. ¿Y qué pasaba con él? Ya hasta ahorita no estuviéramos hablando de él, ¿no? Sino de repente de otro chef. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas? Son talentosos y siempre han ido evolucionando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tiene que saber hacer Gastón para ser exitoso? Fácil, ¿ah? ¿Qué tiene que saber hacer? Ya. ¿Qué tiene que hacer? Desarrollar su potencial, ¿pero para qué? Para la cocina, ¿no? Y para administrar sus negocios. ¿Y qué tiene que querer? Fácil. ¿Qué tiene que saber? Cocinar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué tiene que querer? Entonces, eso es tan sencillo y en verdad hasta da risa, ¿no? Y es lógico. Pero ustedes pregúntense, piensen en un talento que tienen, ¿sí? Ahorita, rapidito, en mente. Ustedes saben hacer eso, no sé, pues tocar el piano. No sé, yo no sé. Pero, ¿saben hacerlo? La siguiente pregunta, ¿lo hacen regularmente? Y la tercera pregunta, ¿quieren o les nace hacerlo? ¿Sí? Por pasión. Entonces, yo creo que ahí sí nos demoramos un poquito, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos inclusive que ir al trabajo, las cosas que nosotros vayamos a hacer, no las podemos hacer por obligación, porque de repente no vamos a tener mucho éxito en ese trabajo. Fácil, nos preguntamos estas tres preguntitas, y de repente hay algo que no sé hacer. ¿Qué hago si hay algo que no sé hacer? Y tengo la voluntad de querer hacerlo, y lo hago regularmente, pero quiero mejorar, porque no lo sé hacer muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Estudio, me capacito, me preparo para poder lograr ese equilibrio, ¿verdad? ¿Qué son las competencias entonces? Ustedes ya han escuchado de competencias alguna vez, ¿verdad? Recordemos entonces. Son conocimientos técnicos, habilidades blandas y actitudes, sobre todo, por eso está en rojo, porque si uno no tiene la actitud o las ganas de hacer algo, en verdad, nada sale bien, necesarias para realizar exitosamente una actividad. Entonces, ¿cómo utilizamos todo lo que hemos conversado para gestionar la empleabilidad de cada uno? A ver, ¿quién quisiera compartir cuál es su trabajo ideal? ¿Cuál es su trabajo ideal? A ver, pensemos, ¿cuál es mi trabajo ideal? ¿Sí? Ya soñemos un poquito. Aprovechemos esta mañana. ¿Cuál sería mi trabajo ideal? A ver, ¿alguien quiere compartir? A ver, vamos a escuchar. ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Mi tarea sería sentirme cómoda, estar tranquila, tener un buen clima laboral y llevarme muy bien con mis amigos. Eso sería lo principal. Entonces, tú buscas, tu trabajo ideal sería realizar la actividad para la cual te estás preparando, pero en un ambiente laboral adecuado, con un buen clima, que se adapte a los valores que tú tienes, ¿no? Ok, muy bien. Igual el resto vaya pensando, ¿sí? Ahora, ¿cómo me estoy preparando entonces yo para conseguir mi trabajo ideal? Porque de repente mi trabajo ideal podría ser, pues, siguiendo el ejemplo anterior, ser el chef. ¿Y cómo me estoy preparando? Porque me gusta comer, ¿no? Por eso quisiera ser chef. ¿Cómo me estoy preparando para conseguir mi trabajo ideal? Entonces, si fuera mi caso, y yo quisiera ser chef, en verdad, si me preguntan cómo me estoy preparando, no me estoy preparando nada porque no sé cocinar, por ejemplo. ¿Ya? Pero, en esa misma línea, si alguien me pregunta, ¿cómo me estoy preparando para conseguir mi trabajo ideal? Si yo tengo
el sueño de ser chef en algún momento, entonces tendría que trabajar mucho para prepararme para poder conseguir ese trabajo que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros, de hecho cuando vayamos a buscar oportunidades laborales, por necesidad muchas veces nosotros apuntamos y mandamos CVs a todos lados, ¿no? Y a mí me ha pasado también. Mi primera experiencia laboral, por ejemplo, bueno, yo fui cajera en el Banco de Crédito y ahí estuve como un par de años. Justamente aquí de la bolsa de trabajo de la universidad me ayudó a conseguir ese primer trabajo. Pero después ya buscaba prácticas, y buscaba prácticas como loca, hasta me iba a la avenida Venezuela, yo vivía pero a 2 horas de ahí, ¿no? Me iba a todos los lados así extremos y nunca conseguía trabajo. ¿Por qué? Porque me iba a lugares donde regularmente contrataban a amigos de mi propia promoción, pero hombres, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué yo no? ¿Qué tal raza? ¿No? Si yo, hasta yo me saco mejores notas que ellos, decía. Pero bueno, pasaba. Y conseguí en una pesquera, que no quedaba muy lejos de mi casa, pero igual para venir de allá a la universidad era bastante lejos, porque dije, no importa, yo quiero practicar. Esa pesquera, bueno, para empezar, yo nunca había practicado en recursos humanos, era mi primera práctica. Y yo iba pues de ser la número 1 en mi salón, de ser becada en la universidad, y dije, ya, yo voy a hacerla bien. Y cuando fui a practicar, mi primer día, me dijeron, ya, hay unos libros de FP de hace 10 años que están todos empolvados, anda, cámbiales el forro y todo. Y yo nunca había forrado ni mis cuadernos. Mi mamá siempre me ayudaba. Entonces yo decía, ¿cómo hago esto? Y yo decía, ya, de repente el segundo día ya, ¿no? Estarán probándome, ¿no? Ya, el segundo día faltaba todavía forrar más, entonces seguí forrando. El tercer día ya había acabado y me dijeron, ya, imprímete todas las boletas. ¿Y cómo se imprimía en esa época? Había una máquina grandota con los extremos, con huequitos, no sé si usted, no creo que los se hayan visto, pero sonaban horrible, horrible, y tenía que estar con esa máquina imprimiendo las boletas todo el día. Y así estuve 2 días más, y el último día ya me mandaron al comedor, me acuerdo, ya por eso es que no, porque me mandaron un poquito más a cocinar, o sea, a ver cómo está el comedor. Entonces yo dije, no, a ver, yo creo que hay algo que está mal. Ya solamente duré una semana en mis primeras prácticas, entonces tuve un poquito de frustración porque pensé que nunca más iba a poder conseguir trabajo. Pero fue mi primera experiencia laboral en recursos humanos, que es para lo cual yo me preparé, pero yo sentí que quizá me apresuré mucho por buscar, y donde caí prácticamente es que empecé a trabajar. Y a partir de ahí yo dije, de hecho uno no tiene tampoco la exquisitez, por decirlo de una manera, de buscar y decir, ah, no, acá yo sí voy a trabajar, pero sí al menos pensar un poquito más qué tipo de empresas voy a buscar, para no perder el tiempo finalmente, porque yo ahí sí sentí que perdí el tiempo, y también si yo no me recuperaba rápido, yo hubiera podido generar una frustración y de repente decir nunca más en recursos humanos y me iba a otro lado, ¿no? Pero gracias a Dios después de eso ya encontré rápido una empresa que fue Ivon, ¿no? Que estaba súper cerquita aquí, y a partir de ahí ya empecé a trabajar después de Ivon en Natura, y como que en el rubro yo me fui desarrollando hasta que me pasé al Estado, y ahí sí. Pero siempre es importante buscar dónde uno se va a sentir como que... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Me olvidé de preguntarte. Como Carla nos dijo, ¿no? A mí me gustaría estar en un lugar donde me sienta bien, donde me sienta a gusto, ¿no? Porque en verdad pasamos la mayor parte de nuestra vida ahí. Yo les digo, yo en la mañana despacho a mis hijas en la movilidad, y en la noche cuando regreso muchas veces las encuentro durmiendo, ¿sí? Y al día siguiente es el mismo ritmo, y a fines de semana ya como que trato de recuperar el tiempo, pero la mayor parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo, con personas que nunca antes hemos visto. Entonces es importante también nosotros poder darnos cuenta cuál es el tipo de empresa en las cuales nosotros nos sentiríamos cómodos, y así evitar pasar malos momentos como rotación laboral, o de repente que también en algún momento puedan prescindir de nosotros simplemente porque sientan que no encajamos en ese lugar. Bueno, y nunca fui a recoger mi cheque en mi primera semana. No quisiera. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué empresa les gustaría trabajar? ¿Sería en alguna de estas? ¿Sí? A ver, acá tenemos Alicorp, Nestlé, Belcor, BCP, Procter & Gamble, Interbank, Pepsi, IBM, ¿sí? ¿No? Hay muchísimas más, de hecho, pero como que un ejemplo, ¿no? A ver, cada una de estas empresas tiene una misión, tiene una visión y tiene valores también.
Y las personas que forman parte de estas empresas comparten ¿qué cosa? Una misma cultura. Porque ¿qué pasa si no comparten una misma cultura? Simplemente salen. O salen por voluntad propia, como en algún momento salí yo, o salen por decisión de la misma empresa, que sucede también, ¿no? A ver, ¿por qué los valores son importantes? Si yo valoro la amistad, por ejemplo, ¿sí? Si yo valoro la amistad, el relacionamiento, la conversación con las demás personas, ¿dónde podría encajar bien para trabajar? En una empresa que promueva ¿qué cosa? La camaradería, ¿verdad? Pero de repente voy a una fábrica industrial así súper cuadriculada, donde las personas más bien que trabajan ahí tienen que ser súper meticulosas, planificadas, de repente otro tipo de características que no comulgan mucho con esto. ¿Qué pasa si yo ingreso a trabajar ahí? ¿Cómo me voy a sentir? Incómodo, ¿verdad? Y puede pasar lo que les dije hace un momento, o por voluntad propia, o por voluntad de la propia empresa, ya no estaría ahí. En la medida que ustedes, ¿no? Las personas en realidad conozcan sus valores personales, ¿sí? Yo tengo que conocer, ustedes tienen que conocer cuáles son los valores que para ustedes son la base, con los que comulgan. Y estos estén alineados con los de la empresa, o con los que la empresa promueve, con acciones visibles, entonces la satisfacción laboral está asegurada, si no, vamos a estar en problemas. Entonces, cada uno de ustedes es una empresa, ¿sí? Cada uno de nosotros somos una empresa. Somos nuestros gerentes de recursos humanos, nuestro gerente de marketing, nuestro gerente de operaciones. Cada uno de nosotros somos los principales responsables del futuro que vamos a tener, ¿sí? No dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos, de la voluntad que tengamos, de la actitud que tengamos para poder tener éxito o no también. Muchas veces nos saboteamos, ¿verdad? Pensamos que de repente no somos capaces de hacer algo, de repente pensamos que no somos muy buenos para hacer otra cosa. A eso se le llama sabotaje personal, ¿sí? Porque más bien, de hecho, no todos somos buenos para todo. Yo ya les dije hace un momento, yo no sé cocinar, ¿sí? Pero puedo tener otro tipo de cualidades que me hacen una persona diferente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que nosotros, al ser una empresa, nosotros también necesitamos tener un planeamiento estratégico. Entonces, necesito saber cuál es mi misión en la vida, ¿sí? A ver, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Qué es la misión? ¿Cómo? ¿Qué es la misión? Facilito. ¿Cuál es mi objetivo, no? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿A dónde quiero llegar, verdad? Entonces, preguntémonos, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son los valores que viven en mí? Conozcamos cuáles son nuestros valores. Muchas veces no tenemos el tiempo para ponernos a pensar en estas cosas, chicos, y es sumamente importante saber conocernos nosotros mismos. Porque también a veces nos alocamos y decimos, ya, yo quiero esto. Pero antes de buscar algo afuera, primero tienen que conocerse ustedes mismos por ahí. Entonces, ¿cuáles son mis valores? Hago un diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy al día de hoy? En el aspecto personal, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? Con mi familia, ¿cómo me siento? ¿Sí? Con mis amigos, ¿cómo me siento? Es importante que lo conozcan. ¿Cuáles son las estrategias? Ya, si ya sé cómo estoy ahora, ¿qué estrategias voy a realizar para ser mejor cada día? Me capacitaré, estudiaré inglés, de repente, porque si quieren trabajar en una empresa transnacional, les voy adelantando, inglés, portugués, donde quieran trabajar, lo necesitan conocer. Yo sin inglés ingresé a IU, gracias a Dios, y no saben cómo sufrir. Sin portugués ingresé a Natura también, y bueno, el portugués es mucho más fácil, así que en 6 meses lo aprendí, pero con el inglés sí sufrí mucho, así que si toman un consejo, vayan estudiándolo bien de una vez. Y también saber planes de acción, ¿no? ¿Cuál es mi plan de acción de aquí en un futuro? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Inclusive hasta para formar una familia, ¿no? O sea, a ver, para formar una familia yo necesito de repente tener, como escuchaba antes a unos amigos, ¿no? Decían, no, yo para tener una familia yo necesito tener mi casa, necesito primero conocer a una chica más de 2 años. Y después de un tiempo ya me mandaban su parte. ¿Por qué? Porque ya habían conocido a alguien súper rápido y ya se van a casa, ¿no? Entonces siempre es bueno tener una meta, una planificación que no necesariamente siempre se va a cumplir, pero sí al menos tenerla mapeada para poder tener un plan de vida, ¿no? Que de hecho hay factores externos que muchas veces lo cambian,
pero siempre es bueno tener una planificación personal. Entonces, primero, para poder realizar un plan de acción a medida, debo gestionar mi marca personal. ¿Qué es una marca? Todos ustedes, a ver, ¿quién es este personaje? ¿Se acuerdan? ¿No? Y es de fácil recordación, ¿por qué? ¿Por qué identifican al Cuy mágico con la plata? ¿No? Con solucionar tus problemas, ¿por qué? Porque lo han visto mucho, ¿qué más? Porque está alineado ¿a qué? A una empresa conocida, ¿verdad? Si fuera un banco de otro país, de repente dirían, sí, es un Cuy, pero no me acuerdo de qué banco. Pero es al toque que lo identifican con el USP. Ese vaso con hielo y con un líquido negro, con Coca-Cola. Mi Coca-Cola es una marca súper conocida. Y son marcas súper conocidas y positivas o no. ¿Tienen una buena reputación o no? ¿Sí? ¿A todos ustedes les gusta la Coca-Cola? No necesariamente, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta. Pero yo sí sé que si trabajo en Coca-Cola, voy a tener un excelente ambiente laboral, voy a compartir muy bien el día a día con las personas que trabajen ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay una buena reputación, ¿verdad? ¿Alguna vez han escuchado estos últimos tiempos problemas con los trabajadores de Coca-Cola, por ejemplo? No, ¿verdad? BCP, ¿qué tal? ¿Quién quisiera trabajar en el BCP? A ver, yo trabajé ahí, es muy... Y era cajera, en verdad todo el mundo me gritaba porque no contaba rápido la plata, pero bueno, estaba feliz. Entonces, ¿qué es la marca personal? Como bien dice Tom Peters, cada uno de nosotros es el director general de su propia empresa, ¿no? En el caso de él sería Tom Peters S.A. Inés Temple, también, ella tiene un libro súper interesante, si en verdad tienen oportunidad de leerlo, léanlo, creo que cuesta 20 soles, en verdad, y el libro es 100% empleabilidad, lo que yo les estoy hablando, pero con más detalle, con ejemplos, sobre todo, que es de donde uno más aprende. Entonces, ella en el libro menciona que ella, su empresa se llama Inés Temple S.A., porque ella vende lo que ella es, ¿no? Vende sus valores. Ella es la presidenta ejecutiva de una empresa de recolocación laboral, y en verdad ella conoce muchos temas sobre personas que se han quedado sin trabajo. Y la empresa de ella se dedica a poder ayudarlos a que nuevamente generen confianza en sí mismos y puedan conseguir nuevos empleos. Pero todo basado en la autoconfianza de cada una de las personas y también en el desarrollo de habilidades. Hay una historia que se las voy a contar muy rapidito, que se llama La historia de las naranjas. Y de repente, ¿me ayudas a leerla? ¿Sí? A ver. Naranjas para el personal se llama. Por estar adelante te has ganado. José trabajaba en una empresa desde hacía 2 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca había recibido una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo 6 meses y ya ha sido promovido al supervisor. Hasta ahí nomás. A ver, gracias. Hasta ahí, ¿qué es lo que hemos dicho? José trabajaba en una empresa desde hace ¿cuánto tiempo? 2 años, ¿no? Que es el promedio del tiempo que las personas están en un mismo puesto, dentro o fuera de una empresa. Siempre José fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Siempre llegaba súper puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca había recibido una amonestación. Cierto día, José buscó al gerente para hacerle un reclamo, ¿sí? Ya habían pasado 2 años, entonces él decía, oye, yo sigo en el mismo puesto, voy a buscar a mi gerente. Señor, trabajo en esta empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto en mi puesto de trabajo, pero siento que he sido postergado. Mira, Fernando ingresó a un puesto igual que el mío hace solo 6 meses y ya ha sido promovido a supervisor. O sea, él estaba reclamándole a su jefe que él tenía 2 años y que nunca lo habían promovido, pero que su compañero tenía 6 meses y ya lo habían ascendido.
Entonces el gerente le responde, mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema. Escuchen bien, ¿sí? Lo que voy a decir. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del día de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas. José se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos ya estaba de regreso. O sea, fue al toque. En 5 minutos fue y regresó. Bueno, José, ¿qué averiguaste? Señor, tienen naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan? ¿Qué creen? Ah, no pregunté por eso. Ok, pero ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal que tenemos? Preguntó muy serio el gerente. Ah, no, tampoco pregunté por eso. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja y que cueste menos? No sé, señor, usted no me dijo que pregunte eso. Bueno, siéntate un momento, le dijo. Entonces el gerente tomó el teléfono y mandó a llamar a Fernando, que era el otro chico que tenía 6 meses y que ya lo habían ascendido. Cuando se presentó, el jefe le dio las mismas instrucciones que le dio a José y en 10 minutos ya estaba de vuelta. Cuando retornó, el gerente preguntó, bien, Fernando, ¿qué noticias me tienes? Señor, tienen naranjas, suficientes para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón y mango. La naranja está a $1.50 el kilo, el plátano $2.20 la mano, el mango 90 céntimos el kilo, la papaya y el melón $2.80 el kilo. Me dicen que si la compras por cantidad nos será un descuento del 8%. He dejado separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. O sea, ya le trajo todo, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Espera un momento. Voltea la cabeza hacia José, que aún seguía esperando estupefacto, y le dice, José, ¿qué me decías? Nada, señor, eso es todo. Muchísimas gracias, con su permiso. Dice, ¿no? Qué buena historia, dice Inés. No saben la cantidad de veces que le he enviado por correo electrónico a algún colaborador en vez de darle un buen jalón de orejas cuando me pide un aumento de sueldo o un ascenso. A ver, ¿qué pasaba? Había una persona que pensaba que por los años de trabajo que tenía ahí, que eran 2, ya merecía algo más, ¿verdad? Un ascenso. Y había una persona que tenía solo 6 meses y que ya había sido ascendido. ¿Qué diferenciaba a José de Fernando? Vieron que Fernando, cuando regresó, trajo toda la información, y cuando José fue, solamente trajo la información de que sí había naranjas, no le importó más. Y cuando su jefe le preguntó cuánto cuesta, si hay otras frutas adicionales, algo más, dijo, no, porque tú no me has dicho que pregunte eso. No. Entonces, siempre, chicos, busquemos esa proactividad en lo que hacemos, ¿sí? Esta es una de las cosas que va a marcar la diferencia del trabajo que ustedes realicen siempre. Bueno, ya les había dicho que la marca personal de cada uno de ustedes es su nombre, ¿no? Creando mi marca personal. Yo les sugiero que hoy, al finalizar o en algún momento, ustedes hagan esta descripción. ¿Qué son ustedes? Por ejemplo, acá, esta persona se destaca por ser confiable, visible, diferente, innovador, distinto, original, constante, comunicativo, etc. Es importante que todos tengamos mapeados cómo somos, ¿sí? Y siempre tenerlo presente ahí, de repente en su cuarto, en la cabecera, en algún lugar, en la cocina, no sé, en la refrigeradora, pero siempre tener presente qué es lo que es cada uno de ustedes. Entonces, si yo quiero crear mi marca personal, es importante conocerme y saber cómo soy. Entonces, les pido que reflexionen, de repente en 30 segundos algo rapidito, cómo lo perciben los demás, cómo me perciben los demás, ¿sí? Y cómo deseo que me perciban los demás. De repente los demás me perciben que soy muy serio, que soy renegón, ¿no? Que no ayudo a los demás, pero de repente yo no soy así, de repente esa es la primera impresión que tienen los demás. Entonces, si quiero cambiar esa primera impresión, ¿qué es lo que debo hacer para que los demás cambien esa percepción de mí? ¿Sí? Pensemos. Ahora, es importante ser y parecer, como les digo. No solamente es importante ser un buen profesional, sino también parecerlo. Siempre cuidar nuestra imagen, nuestra profesionalidad en general, es parte de esta responsabilidad. De repente, cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa, ustedes como jefes o líderes de un equipo digan, no, acá se llega a las 8:30 todos los días, se llega temprano, y ustedes llegan a las 9. ¿Será un buen ejemplo de puntualidad ahí?
No, ¿verdad? Entonces siempre hay que buscar el ser y el parecer. Bueno, es una reflexión que ya por temas de tiempo no vamos a alcanzar. Ahora, también cuando ustedes vayan a buscar un trabajo, los CVs de ahora, chicos, ya no son los de antes, ¿sí? Ya no son las extensas hojas o... No. Los CVs ahora que las personas, que los millennials mandan a las empresas, son totalmente vendedores, como ven acá. No busquen en internet ejemplos de CVs modernos, donde es básicamente un extracto. Hasta ponen en algunos CVs como que unas, ¿cómo se llaman esos? Que pones el celular y sale todo los códigos QR, ¿no? Entonces, en verdad, lo importante, chicos, es que ustedes vendan lo que resalten ustedes, no lo clásico de siempre, que soy una persona joven, estudiante, que quiere salir adelante, ¿no? Sino qué es lo que son realmente ustedes. Soy innovador, soy creativo, pero si eres creativo, entonces también demuéstralo en tu CV, ¿no? Haz algo diferente. Es la primera cara o el primer contacto que ustedes van a tener con la empresa a la cual ustedes vayan a postular o buscar una oportunidad laboral. Y bueno, recuerden que una buena actitud siempre dice más que 1000 palabras. Siempre, siempre, siempre la actitud es lo que va a marcar la diferencia de ustedes con las demás personas que vayan a buscar una oportunidad laboral. Siempre, ¿sí? Eso es todo.